Existen dos tipos de ondas longitudinales, cuando el movimiento de las partículas en paralelo a la dirección de la propagación; ondas transversales, cuando el movimiento de las partículas es perpendicular a la dirección de la propagación. Las ondas sonoras se desplazan en todas direcciones, constituyendo corrientes de ondas, que corresponderían a las superficies equipotenciales de las ondas. Dependiendo cómo sean estos, podremos clasificar las ondas sonoras como: las ondas planas, superficie que contienen los puntos que tienen el mismo valores de amplitud. Son planos perpendiculares a la dirección de propagación. Se producen cuando la propagación de ondas solo se realiza en una dirección. Las ondas esféricas. Las superficies equitacionales son esferas concéntricas que se desplazan incrementando su radio, y se produce cuando el sonido se propaga en toda dirección con igual intensidad. Cada vez la superficie contiene excitación se atenúa con el cuadrado de la distancia, convirtiéndose, cuando el radio es suficientemente grande, a efecto práctico, en ondas planas. Ondas cilíndricas. Cuando las fuentes de sonido está constituida por una recta, los frentes de ondas se desplazan alejándose de ella, formando superficie cilindro cuyo radio se va incrementando, por lo que la superficie contiene la excitación va en aumento y sufren una atenuación que es inversamente proporcional a la distancia. Lo mismo que en ondas esféricas, que cuando se encuentran muy lejos de la fuente se comportan como ondas planas. Las ondas progresivas, cuando las frentes de ondas viajan libremente transfiriéndose energía. Ondas estacionarias, cuando una onda se encuentra limitada a un recinto de forma que no existe transferencia neta de energía en ninguna dirección. Tipos de ondas. Rayos gamma son aquellas ondas cuya frecuencia es mayor y se puede producir en desintegraciones nucleares. Rayos X son aquellas que generan por medio de una oscilación de unos o varios electrones que estén cerca de los núcleos de un átomo. Rayos UVA son aquellos que provienen del Sol. Son ondulaciones, pueden llegar a tener un intervalo de 5 a 40 nanómetros, lo que puede llegar a ser muy dañino tanto para el planeta Tierra como para los seres vivos que la habitan. Luz visible son ondas que se pueden percibir en el ojo humano, no obstante lo que se percibe es una serie de colores que, dependiendo del nivel de frecuencia, tendrán un color a otro. La radiación infrarroja son ondas que se producen a partir de altas temperaturas de los átomos, ocasionando una vibración que se traduce en la luz. Radiación de microondas son aquellas que son emitidas a partir de vibración de una molécula. Son conocidas por ser utilizadas para mandar datos por medio de frecuencias, las cuales no pueden localizarse ni interferir por medio de, por ejemplo, de ondas de radio. Ondas de radio son aquellas cuya frecuencia se eleve y la longitud suele abarcar mayor rango. Es por esto que son comúnmente utilizados para transmitir señales que son captadas por antes especiales. La naturaleza de la luz. Por primera vez se informa la dirección de la propagación de la luz. Experimentalmente en 1850 la velocidad de la luz es menor a un medio denso en el vacío. Las ondas luminosas. Uno de ellos es longitud de onda, que es la distancia entre dos crestas o dos valles consecutivos, como se muestra en las figuras. La frecuencia B es el último de oscilación en un segundo, es decir, el número de crestas que pasan por un lugar en un segundo. La interferometría y su historia. La interferometría es ahora una herramienta indispensable en muchas actividades en las que es necesario realizar mediciones. Función láser. Si el electrón se encuentra en una órbita exterior, puede caer en una órbita interior. Se pierde energía, lo cual puede también suceder mediante la emisión de un fotón. Este proceso de emisión se muestra en los diagramas. En ambos procesos, la frecuencia B de la onda absorbida o emitida es determinada por la magnitud. E es la energía emitida. Absorción, según la relación de planeta de Planck, por mencionadas anteriormente. ¿Cómo funcionan los lentes electromagnéticos? Es una bobina por lo cual circula una corriente formada de un campo magnético y que se desvía la trayectoria de los electrones que se interactúan
con una muestra. ¿Cómo funciona? Análogamente, las lentes ópticas tienen distancias focales que pueden ser manipuladas mediante variaciones de corriente, voltaje o de los números de vueltas que tiene el alambre en la bobina. Esto se utiliza en hierro dulce, material de gran permeabilidad magnética. ¿Cómo se forman imágenes? Los electrones que son dispersados por el campo chocan con una pantalla y se resuelven mediante puntos blancos, mientras que los son dispersados no chocan con la pantalla y crean puntos negros, como se muestra con la muestra. Y el filtro deben de ser metales no magnéticos, y si el filtro es muy pequeño, según en contraste, pero se pierde resolución y viceversa, así que obtiene una aberración cualitativa monocromática asociada al radio del filtro. Y las aberraciones, una de las ópticas es simétrica, se presenta astigmatismo en los que objetos se enfocan en distintos puntos análogamente y la fuerza generada por el campo magnético no se distribuye adecuadamente en todos estos electrones. Se tendrá una imagen asigmática, tal como se ilustra. ¿Cómo corregirlas? Para corregir la aberración asociación del filtro es necesario elegir la apertura del mismo según la estructura atómica de la muestra, ya que entre más electrones tenga en su capa de valencia, mayor cantidad de electrones dispersados habrá después de la colisión, por lo que se necesitará de un filtro con una apertura mayor que la de una muestra con menor número de valencia. Muchas gracias.